¿Me escuchan? Hola, ¿sí? Hola, bueno, pues siendo rigurosos. ¿Hola? ¿Está bien ya? Elena, yo te escucho como con eco. No digo entendido ni nada, vamos. ¿Me escucháis bien? Con retorno, como dicen en el WhatsApp. Pues empieza tú, Rocío. A mí se me escucha bien. Es que yo también me escucho con retorno a mí. Sí, es que tú también te escuchas. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí, ¿qué has hecho? Pues Sí, Rocío, se te escucha bien. vale. Es que yo cuando hablo sí que me escucho con retorno, entonces es un poco, un poco raro. Pero bueno, empezamos ya, ¿no? Con la mesa. Voy a salir y voy a volver a entrar porque es que no... Sí, Elena, intenta salir y entrar. Vale. ¿Esperamos entonces que entre Elena o vamos empezando? Yo creo que podrías empezar, ¿no? Vale, bueno, pues nada, vamos a empezar ya con la mesa de los proyectos, sí, porque si no, no nos va a dar mucho tiempo. Eh, bueno, yo soy Rocío Díaz, actualmente trabajo en el hospital de Osuna. Mi compañera Elena Prado, que no se va a poder presentar, pues trabaja como farmacéutica en el Hospital Virgen del Rocío, y las dos pues somos miembros del grupo de Chronic Pharma. En primer lugar, el primer proyecto bueno, agradeceros a todos que estéis aquí, además la hora que es y así como tan improvisado, pero y dar la enhorabuena a todos los coparticipantes que habéis mandado los proyectos y que habéis sido seleccionados, y el primero que íbamos a presentar, que es el proyecto que nos va a presentar Eva Delgado, que ella es jefa de sección del Hospital Ramón y Cajal, del Servicio de Farmacia, y bueno, pues se encarga hola Eva, del área de cronicidad, ¿no? Y de geriatría. Y bueno, ella viene en representación de este proyecto que nos va a contar, que es un proyecto multidisciplinar que tienen en su hospital, pues con médicos de urgencias, enfermería, farmacéuticos de primaria también. Y nada, pues me quito yo para que puedas empezar, ¿vale? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Voy a ir compartiendo pantalla, ¿vale? A ver si puedo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve, se ¿Se ve. ve, verdad? Vale, pues voy a ponerla en modo presentación. A ver. ¿La veis ahora en modo presentación? Todavía no, ¿no? Ahora, ¿la veis ya en modo presentación? Sí, ahora sí, Eva. Vale, pues espera, que me minimizo. Vale. Voy a ver si pasa. Va como lento, ¿no? No sé. No puedo pasar la pantalla. A ver.
No la puedo pasar, no sé qué me pasa. ¿La estás compartiendo, Eva, en pantalla completa o solo la ventana? Pantalla completa. Pantalla completa, ¿no? Sí, 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 se ve lo de abajo, la barrita de abajo y todo. A Va ver. como lento, sí. Va como lento, ¿no? Va como lento. Voy a intentarlo otra vez. A ver si consigo, no se pasa, ¿no? Puedo ir empezando a hablar, pero claro, si tengo que volver atrás, si no la pongo sin modo presentación. Sí, prueba, ¿no? Por la... Modo presentación, vale. A ver, ¿así? ¿La veis ahora? ¿Pasa ahora? ¿Ha pasado a la siguiente? Sí, Vale, pasa. perfecto. Venga, Ya, me silencio. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes. Lo primero quiero agradecer a los organizadores de las jornadas y al comité que ha estado revisando los proyectos por habernos seleccionado y bueno, estar hoy compartiendo con todos vosotros este proyecto. Bueno, este proyecto, que lleva por título Impacto de un programa de valoración integral de la farmacoterapia en el paciente crónico complejo desde el servicio de urgencias, lo hemos desarrollado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y lo hemos hecho en colaboración, bueno, pues con el servicio de urgencias, con las enfermeras de continuidad asistencial, con las farmacéuticas de atención primaria y, bueno, varios farmacéuticos del equipo de crónicos. Esto es un poco el índice de lo que voy a presentaros y bueno, la idea de este proyecto surgió ya hace bastantes años cuando en el Servicio Madrileño de Salud se publicó la estrategia para la atención a los pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes que conocemos como crónicos complejos, con sus diferentes niveles de complejidad y ya en este documento se nos indicaba cómo teníamos que atender a los diferentes pacientes en función del nivel de complejidad y en función de dónde estaban ubicados. Paralelamente surgió también un documento de la Subdirección General de Farmacia encaminada a pues, lo que teníamos que hacer los farmacéuticos, qué teníamos que hacer, quién lo tenía que hacer, cómo y cuándo, un poco ordenar nuestro trabajo. Respecto a la aportación del farmacéutico en el plan de atención integral al paciente crónico complejo, pues lo que teníamos que hacer en principio era la conciliación del tratamiento en cada transición asistencial, revisión de adherencia a tratamientos, revisión y adecuación y optimización de tratamientos y el farmacéutico lo hacía en función del ámbito donde trabajara, pues el ámbito de atención primaria, hospitalizado y de centros residenciales. Todo ello de acuerdo pues, a la evidencia científica, a la que aportara valor, todo eso, intervenciones que aportaran valor y siempre teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y la situación del paciente. Con todo esto, pues nosotros empezamos a trabajar en paciente crónico complejo, pero es cierto, también con las dimensiones del Ramón y Cajal, era muy difícil hacer una continuidad asistencial como nos gustaba. Con lo cual, cuando conseguimos un farmacéutico que trabajara en el servicio de urgencias, fue cuando ya decidimos abordar el proyecto de seleccionar al paciente desde que entraba por la urgencia, seguirle durante el ingreso o bien si se iba directamente desde el alta a su domicilio, hacer la continuidad asistencial en ambos casos para seguirle a primaria. Por tanto, bueno, el objetivo de los dos objetivos que os pongo aquí, el primero es el objetivo principal de este proyecto, que es evaluar el impacto de un programa de valoración integral de la farmacoterapia en el paciente crónico complejo desde el servicio de urgencias y teniendo en cuenta la seguridad de la farmacoterapia y la utilización de recursos sanitarios. Tiene bastantes objetivos secundarios, pero uno de los que nosotros ya hemos analizado y por eso lo ponemos aquí, ha sido analizar las recomendaciones farmacoterapéuticas que hemos emitido y el grado de aceptación por el médico en el grupo de intervención. La metodología ha sido un estudio de intervención con grupo control aleatorizado, es un estudio prospectivo y la población, como os decía, son los pacientes crónicos complejos. En el programa de historia clínica, cuando el paciente llegaba a la urgencia, se le identificaba con un nivel de intervención. Primero seleccionamos los altos, que son los de la pirámide, y si había algún día que no había ninguno alto, cogíamos de nivel de intervención medio. Pero la mayoría han sido altos y que acudían al servicio de urgencias. Y bueno, el cronograma del estudio es el que os pongo aquí. En septiembre del año 2022 ya lo presentamos al comité ético del hospital, fue aprobado, en noviembre hicimos un análisis de viabilidad y en enero del 2023 comenzó el reclutamiento. Pedíamos el consentimiento informado al paciente y el final del reclutamiento fue en diciembre del 2023. En enero ya comenzamos con el análisis de los datos y a analizar los controles. Y este año, a partir de julio, pensamos ya pues, en redactar y en sacar ya los resultados de forma concluyente.
La metodología, bueno, pues como os decía antes, el criterio de inclusión era el paciente estratificado como paciente crónico complejo que acudía al servicio de urgencias, y los criterios de exclusión pues son los que veis en la diapositiva. Pacientes en cuidados paliativos, situación clínica grave, paciente institucionalizado, que estaba en ensayos clínicos o que estaban atendidos exclusivamente en el área de consultas del servicio de urgencias. Y bueno, lo que hacíamos era, al grupo control le hacíamos la práctica habitual, y el grupo de intervención sí que hacíamos una valoración integral de la farmacoterapia en las primeras 24 horas desde que era atendido por el servicio de urgencias. Y si eran los fines de semana, 48 horas. ¿En qué consistía esta valoración integral? Una conciliación del tratamiento mediante entrevista con el paciente o con el cuidador principal, una revisión de la farmacoterapia, pues haciendo adecuación, recomendaciones de seguridad, de efectividad, detectábamos si había problemas de adherencia, etcétera. Elaborábamos un informe de recomendaciones farmacoterapéuticas que subíamos a la historia clínica. Si el paciente después ingresaba, le seguíamos en el ingreso, bueno, eso os lo cuento ahora más tarde. Después hacíamos al alta un informe atención primaria, que lo canalizábamos a través de las farmacéuticas de atención primaria, hacíamos una llamada de seguimiento al mes y después un seguimiento a los 3 meses. Estas son las recomendaciones farmacoterapéuticas que os comentaba que incluíamos en el informe, pues recomendaciones clínicas y no clínicas. No clínicas, pues actualización de la receta electrónica, y clínicas, pues eso, clasificándolas, pues la clasificación de necesidad, seguridad, adecuación, efectividad y adherencia, y cualquier otra recomendación que considerábamos necesaria. Este es un poco cómo se movía el paciente y el circuito que llevaba. Detectábamos al paciente, le hacíamos la conciliación, la revisión y el informe de recomendaciones. Si el paciente se iba a su domicilio, pues nada, mandábamos el informe a primaria, se le hacía la revisión al mes y a los 3 meses. ¿Que el paciente ingresaba? Pues hacíamos seguimiento farmacoterapéutico durante el ingreso, al alta volvíamos a hacer un informe de recomendaciones ya considerando lo que habíamos hecho previamente en la urgencia, y lo mismo, hacíamos una revisión al mes que llamábamos al paciente, si procedía contactábamos con el médico especialista o con el médico especialista de primaria o con las farmacéuticas de primaria, y después una revisión a los 3 meses. ¿Cómo está actualmente el proyecto? Bueno, pues el reclutamiento ya lo hemos finalizado, hemos reclutado 151 pacientes y por tanto tenemos también 151 pacientes del grupo control, y estamos en fase de revisión de historias del grupo control y de obtener resultados. Estos son lo que os voy a contar ahora, son resultados preliminares. En cuanto a los datos basales entre el grupo de intervención y el grupo control, como veis son muy similares, la edad muy similar, la distribución por sexos, enfermedades crónicas, el índice de Charlson, la polifarmacia y el número de fármacos crónicos también ha sido muy similar en ambos grupos. Bueno, hemos extraído algunos de los resultados. El que hemos querido así destacar ha sido el número de fármacos crónicos al mes de seguimiento, y comparando ambos grupos, pues hemos visto que el porcentaje de pacientes que se han mantenido igual es menor en el grupo de intervención, se ha reducido muchísimo más en el grupo de intervención y es muy similar en ambos grupos, un ligero aumento en el grupo de intervención, con lo cual parece que sí que hemos conseguido reducir un poco la carga de polifarmacia. Respecto a la carga anticolinérgica al mes de seguimiento, pues también se ha mantenido igual en un porcentaje menor en el grupo de intervención que en el grupo control. Hemos conseguido reducirlo bastante en el grupo de intervención y el aumento ha sido muy similar en ambos grupos. Respecto ya a las recomendaciones farmacoterapéuticas que hicimos en el grupo de intervención y el seguimiento que les hemos ido haciendo, realizamos hasta casi 547 recomendaciones, y de las cuales se resolvieron casi el 50% en la continuidad del paciente, en el seguimiento del paciente. En el ingreso hicimos 317 recomendaciones y fueron resueltas por especialistas el 34%. Y en el alta hicimos 230 recomendaciones, de las que se resolvieron por los especialistas de atención primaria el 53% y por especialistas hospitalarios el 13%. Estos también son resultados preliminares, son resultados de utilización de recursos sanitarios. Aquí no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas, pero es verdad que queremos hacer análisis pues para controlar un poco factores de confusión, etcétera. Entonces, bueno, parece que a priori no hay diferencias entre ambos grupos en cuanto a la utilización de recursos sanitarios, reingresos, estancia media, etcétera.
Las conclusiones preliminares, por tanto, del proyecto es que la valoración integral de la farmacoterapia disminuye de forma estadísticamente significativa el número de fármacos crónicos y la carga anticolinérgica, aunque esto no parece influir en la reducción de utilización de recursos sanitarios. La mitad de las recomendaciones emitidas por el farmacéutico han sido resueltas por el equipo médico y la continuidad asistencial nos ha permitido también resolver más de la mitad de las recomendaciones emitidas a atención primaria, con lo cual pues, pensamos que el circuito de continuidad asistencial nos ha funcionado pues, bastante bien. Las fortalezas de nuestro proyecto, bueno, pues hemos hecho una valoración integral de la farmacoterapia de los pacientes crónicos complejos en profundidad, con un abordaje interdisciplinar y de colaboración del farmacéutico hospitalario, del servicio de urgencias, del área de crónicos y los farmacéuticos de primaria. Es decir, hemos hecho todo el circuito, hemos seguido al paciente por su andadura por el sistema sanitario. Está integrado en la práctica asistencial con los diferentes profesionales que trabajamos con el paciente crónico complejo. Pensamos que otra fortaleza es que además de medir variables relacionadas con la seguridad de la farmacoterapia, estamos midiendo otras de utilización de recursos sanitarios y pensamos que es un estudio que se puede ampliar el modelo a otros centros hospitalarios de nuestras características. Este es el equipo investigador multidisciplinar, ya como os digo, están farmacéuticos hospitalarios, de atención primaria, enfermeras, médicos del servicio de urgencias, aquí las farmacéuticas de farmacia y del servicio, una foto del servicio. Y bueno, lo único, disponemos de una pequeña financiación privada para publicación y difusión de resultados en revistas científicas. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eva, por explicarnos el proyecto. Ahora vamos a pasar al segundo, que lo va a presentar Marta Aparicio, que ella, bueno, también es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y tiene además la BPS en farmacoterapia, pero actualmente trabaja como farmacéutica de atención primaria desde 2007 en el departamento del Hospital General de Alicante. Así que nada, me quito yo para que puedas empezar, Marta, a presentar el proyecto, ¿no? Que es Cronifarm. No te oímos. Estás Creo que- silenciada. A ver, vamos a ver si... Ahora sí, ahora sí. Sí, vale. Ujú. Y ahora el problema es que le doy a compartir y no me deja. Y a compartir, ¿no te sale una ventanita cuando le das a compartir? Pues no sé, a ver si es que necesito permisos, me pone aquí. Claro, tienes que darle a permitir. ¿Es un Mac? Sí, Tienes que darle a permitir primero, sí. Te dice permisos para grabar la pantalla o algo así, ¿no? sí. A ver, espera un momento. Pero no me... Ay. Privacidad. A ver, estoy dando los permisos, un momentito. Ujú, sí. ¿Vale? Vale. Uy. Ahora se le ha debido ¿Qué ha pasado? Se ha cerrar. ido. Sí, se le ha debido cerrar para aplicar los permisos o algo, me imagino, ¿no? No sé si Marta no puede, Angélica Quintero podría... Hola, ¿me escucháis? Sí, se te oye perfectamente, Elena. Hola, Angélica. porque no, más que nada para que podamos controlar el tiempo. Angélica está por aquí. Sí, conectada está.
pero... Hola, Angélica. ¿Podrías iniciar tu presentación? ¿Te podemos presentar para que inicies la...? Ahora ya puedo, es que me había sacado Ah, fuera, vale, ¿vale? perfecto. Venga, perfecto. Vale, vale. A ver, vamos a ver. Uy. ¿Veis la pantalla completa? Se ve bien, se ve bien. Vale. Puedes empezar así si Vale. quieres, Marta. Buenas tardes. Bueno, perdonar por estos problemas que hemos tenido de última hora. Bueno, yo os quería contar el programa Cronifarma que tenemos en el Departamento de Salud de Alicante y quería sobre todo traer los resultados de los pacientes que tenemos hasta ahora metidos dentro de este programa de revisión de la medicación. Este programa surge a partir de que nos dotan de un tercer farmacéutico en el servicio de farmacia de atención primaria, porque hasta ese momento lo único que podíamos hacer es tenemos un trabajo mucho más de gestión o de revisión medicamento a medicamento por criterios explícitos. No teníamos capacidad para hacer revisión de medicación centrada en la persona. Nuestro departamento es un departamento con 271.000 habitantes, tenemos un hospital general, 12 centros de salud, 164 médicos y a día de hoy tenemos 4 farmacéuticos. El ratio de farmacéutico de atención primaria por población son 67.000 habitantes aproximadamente. Cuando nos pusimos a ver por qué tipo de pacientes íbamos a empezar, lo primero que hicimos fue estratificarlo por tipo de polimedicados y también por edad. Entonces, era evidente que con un solo farmacéutico no podríamos revisar todo lo que teníamos. Aquí podéis ver que los pacientes que seleccionamos fueron los mayores de 75 años con más de 10 medicamentos y con nivel 3 de cronicidad de la clasificación CRG, que eran 1.760. Aún así, teníamos muchísimos pacientes como para revisar, entonces decidimos aplicar criterios de fragilidad o de complejidad. Nosotros tenemos acceso a un sistema de información en el que tenemos el sistema de clasificación de pacientes por CRG y disponemos de los últimos ingresos, los ingresos en los últimos 12 meses que han tenido estos pacientes, las urgencias hospitalarias, contactos de atención primaria y atención especializada. Entonces diseñamos una fórmula en la que nos diera más morbilidad en este tipo de pacientes en función de los recursos sanitarios que hubieran consumido. Y esta es la fórmula que tenemos. Con esta fórmula, aplicando este índice de complejidad, nos quedamos con 795 pacientes que estratificamos en 4 grupos en función de la puntuación. Por lo tanto, el programa de Cronifarma es un programa cuyo objetivo es optimizar los beneficios esperados del tratamiento, disminuir los efectos adversos y los problemas relacionados con la medicación. Nosotros usamos la metodología de revisión clínica estructurada y sistemática de la SEFAP. Y el objetivo fundamental es mejorar el beneficio-riesgo del uso de los medicamentos, intentando mejorar los resultados en salud de los pacientes. Aparte de estos 4 criterios que os he dicho antes, también unimos otro que era en la alta hospitalaria, porque creemos que la alta hospitalaria es una situación que genera al paciente una situación de mucha vulnerabilidad en la cual pues una revisión en ese momento podría producir mayor efecto positivo en el paciente. Para ello se integró un farmacéutico de atención primaria, iba un día a la semana a cada uno de los centros de salud. Marcamos unos indicadores de actividad, de resultado y de calidad. Y ahora os voy a pasar un poco a explicaros cuál es el trabajo que desarrollamos. Nosotros tenemos una agenda en cada centro de salud en la que citamos a los pacientes que hemos decidido por los criterios de priorización y también pues, los que los médicos o otros profesionales sanitarios decidan. Hacemos una revisión no presencial en la que revisamos la historia clínica del paciente y también el historial farmacoterapéutico, así como la adherencia por dispensación y notificamos al médico de atención primaria que el paciente ha entrado dentro del programa. Nos citamos con el paciente en el centro de salud o bien en su domicilio, dependiendo de las características de dependencia que tenga. Ahí se revisa el conocimiento que tiene el paciente sobre su tratamiento y un poco si detectamos algún problema relacionado con la medicación que no requiera de prescripción, pues en ese momento intentamos resolverlo, ¿no? Con esa información generamos una cita no presencial en el centro de salud en la que revisamos un poco la medicación.
A ver, dentro de la medicación, a ver, casi todos somos farmacéuticos, no me voy a poner a explicar todo lo que revisamos, pero yo creo que lo importante de la revisión centrada a la persona es la valoración multidimensional del paciente, es decir, el poder tener una foto de cómo el paciente toma esos tratamientos en su domicilio, en su vida familiar, y yo creo que eso es lo que aporta más valor a este tipo de revisiones. Por otro lado, también tenemos la aplicación del índice de fragilidad. Es importante tener digamos, un dato objetivo para poder establecer esos objetivos esenciales que nos tenemos que marcar con el paciente en función de esa fragilidad. Entonces, si tenemos un paciente con fragilidad moderada, pues evidentemente, si los medicamentos están produciendo algún tipo de efecto adverso, pues nos podremos replantear el poder continuar con este tratamiento o no. Y para eso, pues a mí este índice me parece muy importante, ¿no? el poder disponer de él. Para este índice cuento muchísimo con la ayuda de enfermería, porque requiere de una serie de escalas que enfermería normalmente la suele hacer en sus consultas. ¿Qué recursos utilizamos? Bueno, pues utilizamos la historia clínica de primaria y de especializada, la base de datos de laboratorio, el índice de fragilidad de BIP. Con respecto a bases de datos de medicamentos utilizamos CIMA y UpToDate, y luego la calculadora anticolinérgica del grupo Chronic Pharma. Una vez que tenemos esto, pues nos citamos con el paciente, le citamos al paciente en la agenda al médico y tenemos una reunión con él. En esa reunión lo que hacemos es revisar uno a uno los diagnósticos y aquellos medicamentos que tienen capacidad de poderse optimizar. Y aquí también hay que tener en cuenta que cuando ese medicamento no depende del médico de atención primaria, sino que depende de otro médico de atención especializada, pues digamos que consultamos con él, el que luego vamos a ir si él decide que sí que está de acuerdo, pues luego acudiremos al neurólogo, al cardiólogo que lleva al paciente para informarle de cualquier situación que se pueda optimizar. También tenemos citas con enfermería, o sea, por ejemplo, pacientes que tengamos en prescripción de algún antihipertensivo, pues podemos citarlo con enfermería y que ellos nos hagan el seguimiento. Con la trabajadora social también, porque hay veces que en esa variación geriátrica integral pues detectamos situaciones con problemas sociales que a lo mejor no han sido detectados. Yo creo que el éxito del programa consiste en que una vez que localizamos al paciente, establecemos una estructura alrededor de él, una estructura de profesionales sanitarios que velan porque se mejoren sus resultados en salud. Y otra cosa muy importante es que esto no consiste en entregarle al médico un listado con aquellos medicamentos que se puede optimizar, sino que cada vez que se haga una modificación en el tratamiento, esto conlleva otra cita con su farmacéutico de atención primaria para comprobar que esa recomendación que nosotros hemos hecho pues produce la eficacia y seguridad que preveíamos. Y por ahora, los resultados que tenemos en nuestros pacientes, pues hemos incluido 46 pacientes. Son pocos para el tiempo que llevamos, pero también es verdad que en el momento que empiezas a trabajar en un centro de salud, al principio no tienes trabajo, pero cuando empiezas a trabajar con los médicos van citándote pacientes con efectos adversos, pacientes que requieren ajustes de dosis. Y entonces el poder ver pacientes tan homogéneos como estos, que con este índice de complejidad, pues no es lo que veo todos los días, veo de todo un poco. Y lo que sí que hemos querido hacer es hacer el análisis de resultados en salud en estos pacientes que son todos iguales. Bueno, con respecto a los datos de los 12 meses... Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí. Con respecto a los datos de los 12 meses previos, pues eran pacientes en consultas de atención, tenían 32 consultas en atención primaria, tenían visitas a urgencias e ingresos hospitalarios, fundamentalmente mujeres, y en el servicio de alta era la unidad de hospitalización a domicilio. Datos a destacar es que el estado de salud de estos pacientes no era un estado de salud muy grave, era un estado de salud 7, y el índice de complejidad sí que era elevado, 62. Generaron 195 consultas con el farmacéutico de atención primaria, con una mediana de 4. El problema relacionado con la medicación más prevalente fue de indicación. Por grupo terapéutico fueron los antianémicos y por principio activo el calcifediol y el alopurinol. Se detectaron 151 problemas relacionados con la medicación, con 685 líneas de tratamiento revisados en esa visita inicial que requirieron pues, de ajustes posológicos, de prescripciones, inicios de medicamento. En cuestión de satisfacción se pasó un cuestionario durante un mes a los pacientes que estaban incluidos y el 100% recomendaba este servicio. Y yo creo que los datos importantes es que lo que hicimos fue medir a ese paciente antes de que entrara en el programa Cronifarma, los 6 meses antes qué había pasado, qué visitas a urgencias tenía y los 6 meses después. Y vimos que había una reducción de la mediana de visitas a urgencias de 2 a 1
y una reducción total de 46% de las visitas a urgencias de estos pacientes. Lo mismo hicimos con los ingresos, en los que la mediana era 2 para el periodo pre y en el momento que entraron en el programa pues bajó a 0, con una reducción de un 42% de los ingresos hospitalarios. Y como conclusión, bueno, pues el programa Cronifarma sí que ha demostrado pues una reducción, al menos en un 40% de las visitas a urgencias. Está claro que tiene un impacto relevante en la salud de los pacientes y que está justificada la necesidad de continuar evaluando esta estrategia teniendo en cuenta otros factores adicionales como pueden ser los motivos de esos ingresos y visitas a urgencias y su posible asociación con Cronifarma. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Magnífica presentación. Damos paso a al siguiente proyecto que lo va a desarrollar Angélica Quintero. Angélica Quintero Flores es profesora interina del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla y presenta este proyecto junto a un equipo de investigadores colaboradores como Emilio García, Fátima Morales y Jesús Cebrino. El proyecto que presenta es la intervención nutricional y de ejercicio físico en pacientes con sarcopenia y carga colinérgica en Andalucía. Adelante, Angélica, cuando quieras. No se te escucha. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahora, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Y pasan las diapositivas cuando quieras, Angélica. Ok. Bueno, Elena, muchas gracias por la presentación y antes que nada, pues quiero agradecer al comité organizador por elegir nuestra idea de proyecto para ser presentada en esta mesa. Como ya ha comentado Elena, pues nuestro proyecto ha sido desarrollado por un grupo de profesores del Departamento de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Sevilla, titulado Intervención Nutricional y de Ejercicio Físico en pacientes con sarcopenia y con alta carga anticolinérgica en Andalucía. Esta es la estructura que va a llevar el trabajo que voy a presentar el día de hoy. Y pues he sabido o es innegable que la población mayor está en aumento. En Andalucía a 1 de enero de este año se estimó que un cuarto de la población eran o son mayores de 65 años. Con este crecimiento de la población también aumenta la incidencia de síndromes geriátricos como son la fragilidad, la malnutrición y dentro de ellos también la polifarmacia debido a sus comorbilidades. En España, la prevalencia de polifarmacia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de 2017, se estimó en un 27,3% y en Andalucía de un 24,5%. Pero además se estima que el 50% de las personas mayores toman al menos un medicamento con actividad anticolinérgica. Y que esta prevalencia aumenta a medida que aumenta la edad. En un estudio observacional que se realizó en Andalucía, multicéntrico, se describió que la prevalencia de fármacos anticolinérgicos es mayor del 70% en pacientes crónicos complejos. Y como ya se ha nombrado durante estas sesiones, pues es sabido que los fármacos anticolinérgicos bloquean la acción de la acetilcolina, produciendo efectos secundarios a nivel periférico, como la disminución de la contracción muscular, y a nivel central. A nivel central, pues dependerá de la capacidad del fármaco de atravesar la barrera hematoencefálica, pero pueden presentarse síntomas como mareo, disfunción cognitiva, delirio, etc. Y como podemos ver, tanto por la edad como por los efectos secundarios de los medicamentos anticolinérgicos, hay signos y síntomas que están relacionados con la sarcopenia. ¿Y qué es la sarcopenia? Pues sabemos que durante el proceso de envejecimiento hay una serie de cambios fisiológicos y uno de esos cambios, y que está muy bien descrito, son los cambios producidos en la composición corporal. Se estima que aproximadamente se pierde entre el 30 y el 50% de la masa muscular entre los 40 y los 80 años, lo que equivale a 1 o 2% de pérdida de masa muscular por año. También se estima
una pérdida de fuerza muscular entre 1,5 y 3% a partir de los 60 años por cada año. Y este proceso en los hombres suele ser más progresivo, mientras que en las mujeres puede ser más brusco de descenso coincidiendo con la menopausia. En definitiva, pues la pérdida progresiva de masa muscular, la pérdida progresiva de fuerza y de rendimiento funcional es lo que se denomina sarcopenia. Al respecto, para poder unificar las definiciones de sarcopenia, el Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores elaboró un consenso en el año 2018 en el que estratificó en 3 grupos la sarcopenia. Si solo se tiene una baja fuerza muscular, sería una probable sarcopenia. Si tiene baja fuerza muscular, pero además tiene una baja cantidad o calidad muscular, es lo que se denominaría sarcopenia. Pero si además tiene una baja fuerza muscular, baja cantidad o calidad muscular, y esto sumado a un bajo rendimiento físico, se clasificaría como sarcopenia grave. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues la prevalencia de la sarcopenia varía mucho en los estudios dependiendo de la definición que se haya utilizado. Se estima que la sarcopenia afecta entre un 10 y 16% de personas mayores en el mundo y es mayor esta sarcopenia en grupos de pacientes con comorbilidades, pudiendo ser desde un 18% personas con diabetes hasta un 66% en personas con cáncer de esófago. Como factores de riesgo se encuentran los relacionados con los estilos de vida, principalmente el tabaquismo, la inactividad física y el estado nutricional, que está determinado principalmente por la ingesta de nutrientes. Recordemos que en los adultos mayores la ingesta de nutrientes puede disminuir por diferentes síndromes geriátricos a su vez. También están los factores relacionados con la salud, en este caso la obesidad, principalmente la obesidad central, que se ha asociado con sarcopenia y se estima que en el mundo la obesidad sarcopénica afecta a un 11% de los adultos mayores. Y otras enfermedades como diabetes, deterioro cognitivo, etcétera. También son factores de riesgo de sarcopenia. Y por último, también se ha encontrado que entre personas con sarcopenia difieren diferentes biomarcadores inflamatorios y niveles de vitamina D respecto a las personas que no tienen sarcopenia. Sobre las consecuencias de la sarcopenia, pues se asocia con mayor probabilidad de caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad, entre otros factores. La sarcopenia se encuentra, digamos que une el medio entre la fragilidad, o sea, hay un punto intermedio entre la fragilidad, la sarcopenia y la caquexia, en el que muchos de estos signos y síntomas al final se confluyen unos a otros. Respecto a la carga anticolinérgica. Te quedan 3 minutos. Vale, respecto a la carga anticolinérgica, pues no hay estudios que relacionen esta carga anticolinérgica con la sarcopenia, ¿vale? Algún estudio transversal ha relacionado que hay una disminución de la fuerza muscular a medida que aumenta la carga anticolinérgica. Entonces, basado en ello, nos hicimos 2 preguntas. ¿Son los fármacos anticolinérgicos un factor de riesgo de sarcopenia? ¿O tratar la sarcopenia podría reducir los efectos farmacológicos anticolinérgicos? Para ello, pues nos planteamos 2 objetivos. Uno, determinar la prevalencia de sarcopenia, el estado nutricional y la evaluación integral geriátrica en adultos mayores con alta carga anticolinérgica. Y segundo, evaluar el efecto de una intervención nutricional y actividad física en adultos mayores con sarcopenia y carga anticolinérgica. Para ello, dividiríamos el estudio en 2 fases. Recordemos que esto es un prediseño de un estudio. Primero, un estudio transversal multicéntrico en el que participarían pacientes voluntarios, hombres y mujeres mayores de 65 años que acudan a consulta externa. Se excluirían los pacientes con disfunción cognitiva que no pudieran hacer las pruebas de evaluación geriátrica integral. Se tomarían las variables sociodemográficas, pruebas de evaluación geriátrica y se realizaría una evaluación de sarcopenia y una evaluación de la carga anticolinérgica. También se tomarían pruebas bioquímicas. El objetivo de esta fase es
medir la prevalencia de pacientes con sarcopenia con alta carga anticolinérgica. Y una segunda fase sería un ensayo clínico aleatorizado en el que dividiríamos en 2 grupos esos pacientes que hemos identificado en la primera fase en un grupo control y en un grupo de intervención repartidos entre hombres y mujeres con sarcopenia y alta carga anticolinérgica de manera aleatoria. Y realizaríamos una intervención nutricional basado en la dieta mediterránea más suplementación de proteínas y una rutina de ejercicio físico de resistencia. ¿Por qué estas recomendaciones dietéticas y de ejercicio? Porque hemos visto que en los estudios la dieta suplementada con proteína acompañada de ejercicio físico puede aumentar la masa muscular. Ya voy a terminar. El tiempo de seguimiento sería de 12 semanas y después de la intervención realizaríamos las mismas pruebas de la fase 1. Y lo que queríamos medir es si pueden reducirse los efectos secundarios de los fármacos. ¿Cuál es la situación actual del proyecto? Pues es un proyecto que aún debe consolidarse. Está en fase de, como ven, de preparación. Es una idea de proyecto para ser presentado en convocatorias públicas. Se plantea la financiación a diferentes convocatorias competitivas y como por fortalezas vemos que el proyecto es el primer estudio en Andalucía, en España, que mide la prevalencia de sarcopenia en pacientes polimedicados. Es el primer estudio de intervención para mejorar la sarcopenia y de nutrición y ejercicio. Es un proyecto con un equipo multidisciplinar que incluiría médicos farmacéuticos, dietistas, nutricionistas, etcétera. Y pues por eso, por la importancia que vemos de este proyecto, llamamos a la participación de todos los hospitales y sanitarios a ser parte de él. Muchísimas gracias. Perdón por pasarme un par de minutitos. Muchas gracias, Angélica, por tu presentación. Pero estamos muy justos de tiempo. Vamos a dar paso al siguiente proyecto que lo presenta Raquel Saldaña Soria, que es farmacéutica del Hospital Regional Universitario de Málaga. Raquel va a presentar el proyecto que se titula Atención farmacéutica en una unidad de crónicos complejos pediátricos, desarrollo de una aplicación móvil. Es un proyecto que comparte con el resto de sus compañeros del equipo de farmacéuticos del Hospital Materno Infantil de Málaga y surge para dar respuesta a la necesidad creciente de atención farmacéutica individualizada y especializada en pacientes crónicos complejos pediátricos. Así que nada más, Raquel, adelante por tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras comparto mi pantalla, enhorabuena a los organizadores por estas jornadas y a los asistentes y agradecimiento por la invitación de participación para compartir nuestro proyecto en estas jornadas. ¿Se ve? No se ve. Le tienes que dar a compartir y compartir pantalla completa. No sé. Ahora que se está viendo. Sí, perfecto. Si le das a presentación, a tipo presentación, vale, ahora perfecto. Antes de presentaros nuestro proyecto, que como veis el título lleva Atención farmacéutica en una unidad de crónicos complejos pediátricos, desarrollo de una aplicación móvil, me gustaría haceros una pequeña introducción sobre la unidad de cuidados paliativos y crónicos complejos pediátricos del Hospital Materno Infantil de Málaga. Esta unidad está formada por un equipo multidisciplinar que cuenta con diferentes perfiles profesionales, principalmente pediatras y enfermeros especializados, otro personal compartido como psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros gestores de casos, y personal de apoyo como farmacéuticos, maestros, fisioterapeutas y rehabilitadores. Una vez al mes nos reunimos para todo el equipo para intentar dar respuesta a los diferentes problemas que se plantean con este tipo de pacientes, con los pacientes crónicos complejos pediátricos. Estos pacientes presentan unas características que les hacen especialmente vulnerables a los eventos adversos relacionados con los medicamentos. Padecen patologías crónicas de gran complejidad y muchas de ellas enfermedades raras, y además muchos de ellos se encuentran en régimen de hospitalización a domicilio, con lo que conlleva la gestión logística del envío de la medicación a su domicilio
y lo que repercute en el uso seguro de los medicamentos. Son pacientes polimedicados con una utilización mayoritaria de medicamentos de alto riesgo y la mayoría de ellos en condiciones off-label. Por tanto, la incidencia de errores de medicación detectada en esta población es superior a la descrita en otras. Se producen fundamentalmente en las fases de administración de la medicación por parte del cuidador en el domicilio y debido sobre todo a la falta de conocimientos y formación en el uso de medicamentos. Por todos estos motivos, cuando empezamos a participar en estas reuniones a finales del año pasado, enseguida nos dimos cuenta que para poder hacer una atención farmacéutica individualizada de calidad a nuestros pacientes era necesario clasificarlos y estratificarlos para conocerlos mejor y para de alguna forma homogeneizar y priorizar aquellas actividades de atención farmacéutica de las que se pudieran beneficiar más. Para ello decidimos utilizar el modelo de selección y atención farmacéutica de pacientes crónicos pediátricos de la SEP, cuyo objetivo es identificar a aquellos pacientes crónicos que más se pueden beneficiar de determinadas acciones de intervenciones de atención farmacéutica, como he dicho. Se desarrolla el modelo en torno a 13 variables agrupadas en 3 tipos. El modelo, una vez estratificados nuestros pacientes, define 4 niveles de atención farmacéutica que veis en pantalla, según las características específicas de cada paciente crónico, con las actuaciones a realizar en cada uno de los grupos, divididas en actividades de seguimiento farmacoterapéutico, educación al paciente o cuidador y algunas relacionadas con la coordinación con el equipo asistencial. Para poder clasificar a nuestros pacientes de una forma más ágil y sencilla de lo que proponía este modelo, diseñamos una herramienta web, un cuestionario de Google, para poder hacerlo de una forma más fácil y en el menor tiempo posible. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso de la SAF de abril de este año pasado y una vez implementamos el cuestionario, nos permitió estratificar de forma eficiente a nuestros pacientes y obtuvimos unos resultados de estratificación que mostraron que el 40% de ellos se clasificaba en el nivel 1, lo que supone, pone de manifiesto la complejidad de los tratamientos y la necesidad de una atención farmacéutica individualizada en estos pacientes. Y es aquí donde surge la idea de nuestro proyecto, para dar respuesta a la necesidad creciente que tenemos en nuestro servicio de farmacia de una atención farmacéutica individualizada y especializada para este tipo de pacientes. Por ello decidimos buscar una solución basándonos o apoyándonos en las herramientas de innovación que nos ofrecen las tecnologías a día de hoy, pensando que debe ser una prioridad y una oportunidad para mejorar y optimizar la atención farmacéutica a nuestros pacientes crónicos complejos pediátricos. El proyecto que os vamos a presentar se encuentra en las fases iniciales de desarrollo y estos son sus objetivos. El objetivo principal es desarrollar una aplicación móvil para facilitar el seguimiento domiciliario y la comunicación con los pacientes de la Unidad de Crónicos Complejos Pediátricos del Hospital Regional Universitario de Málaga, para proveer una atención farmacéutica individualizada a nuestros pacientes, que tendremos estratificados por niveles de complejidad basándonos en el modelo de atención farmacéutica propuesto por la SEF, como os he dicho antes. Como objetivos secundarios tenemos evaluar la utilidad de la aplicación, sobre todo evaluando la comunicación a través de los mensajes enviados entre pacientes y profesionales sanitarios, evaluar la seguridad del uso de los medicamentos al registrar los eventos adversos del paciente cuando el paciente utilice la aplicación y, como tercer objetivo secundario, evaluar la satisfacción
mediante encuestas a los pacientes y a los profesionales sanitarios usuarios de la aplicación. En cuanto a la metodología del proyecto, Quedan 3 minutos, Raquel. el primer paso es la idea y planificación del proyecto, formar un grupo multidisciplinario que está compuesto por farmacéuticos, pediatras y enfermeros para definir claramente el propósito de nuestra aplicación y el problema que nos va a resolver. En esta fase inicial está previsto una encuesta para determinar las necesidades de atención a los pacientes y su interés por el uso de las aplicaciones. Después se ha realizado una investigación de mercado para analizar aplicaciones similares, identificar competidores, buscando otras aplicaciones en App Store o en Play Store. Después se han definido los requisitos a cumplir por la aplicación por parte de los usuarios. Hemos detectado que estos pacientes necesitan información sobre su enfermedad y deben poder comunicarse con los profesionales de la salud. Y este es el punto en el que se encuentra nuestro proyecto. Estamos en búsqueda de financiación y buscando un desarrollador informático. Por eso no os podemos presentar ningún resultado todavía. Más adelante, en el diseño de la aplicación, aquí os mostramos las funcionalidades que pensamos que debe incluir, como son estos apartados, un apartado donde se pueda registrar la farmacoterapia, acceso del paciente a información a medicamentos, recordatorios de administración de medicación, un perfil con los datos del paciente y su nivel de estratificación, otro apartado donde el paciente pueda registrar eventos adversos y se le puedan dar recomendaciones según la gravedad de los mismos, cuestionarios de satisfacción que se podrán enviar periódicamente a los pacientes y cuestionarios en el que el paciente pueda reportar sus resultados con respecto a su medicación, un módulo para mensajes de comunicación en tiempo real entre el paciente y el profesional, y otro de información general donde haya fichas de información de medicamentos, vídeos de administración, recursos digitales de interés y asociaciones de pacientes, así como un módulo de preguntas frecuentes y un tutorial de uso de la app. Una vez que se apruebe por el Comité Ético de Investigación Clínica del hospital, se desarrollará la aplicación por parte del proveedor y se integrará con los programas informáticos. Se harán pruebas de integración, se comprobará el cumplimiento de la normativa basada en el Reglamento General de Protección de Datos. Más adelante está previsto su lanzamiento y promover la aplicación dentro de nuestro hospital y a través de redes profesionales para que otras instituciones la puedan utilizar. Y como último o penúltimo paso, el registro y formación de pacientes candidatos usuarios desde el servicio de farmacia, previo firma de consentimiento informado, y una última fase de mantenimiento, feedback, autorización y soporte informático. Y ya para terminar, un poco comentar las fortalezas que creemos que tiene nuestro proyecto e invitar a la llamada de la participación de otros centros o compañeros que se quieran sumar a él. Creemos que nuestro proyecto pone de relevancia, permite la participación activa del paciente, porque la mayoría de aplicaciones que hemos visto proporcionan información al paciente, pero no permiten su participación proactiva con respecto a su medicación. La aplicación permitirá que el paciente registre sus efectos secundarios, por ejemplo, una comunicación en tiempo real con el farmacéutico y el envío de cuestionarios periódicos. Debemos considerar el uso de las nuevas tecnologías como una oportunidad para empoderar a nuestros pacientes y reforzar su autocuidado, que nos permitirá hacer un seguimiento de ellos en tiempo real, mejorando su adherencia y la seguridad en el uso de los medicamentos y, por tanto, su calidad de vida. El diseño de una aplicación por profesionales sanitarios es una garantía de fiabilidad, ya que va a ser validada en un entorno controlado por un equipo multidisciplinar
que tiene en cuenta las necesidades de nuestros pacientes y además mejorará los resultados que esperamos en salud por el seguimiento de los resultados en el uso de los medicamentos por nuestros pacientes y porque nos permitirá mejorar la gestión del tiempo y disminuir el número de visitas no programadas. Y por último, debemos poner en valor la comunicación, ya que establece una relación de confianza con nuestros pacientes y sobre todo da tranquilidad y apoyo a aquellos pacientes que son más vulnerables y que más nos necesitan. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu presentación. Un proyecto muy bonito y espero que salga adelante. Bueno, se han proyectado ya 4 proyectos seleccionados. Os doy enhorabuena a los 4 proyectos, a los grupos de investigadores que han formado parte de estos proyectos. También me gustaría agradecer, que no he podido estar en el inicio de la sesión, pero me gustaría también agradecer a todas aquellas personas que han dedicado tiempo y esfuerzo a presentar proyectos, aunque no hayan estado en esta mesa, porque al final esta jornada, la esencia de esta jornada es esto, es crear un caldo de cultivo y promover la investigación en cronicidad y en estos tiempos donde vamos muy acelerados y ha sido una convocatoria en un mes con muchísima actividad. Creo que hay que reconocerle el esfuerzo y hay que ser agradecidos con todos, con vosotras, que habéis sido los mejores proyectos, y con aquellos que realmente no han pasado, pero que seguro que son maravillosos también. Si os parece, pasamos al turno de preguntas. Tenemos el chat animado. La primera pregunta va dirigida a la doctora Delgado, la hace Bernardo Santos, y Bernardo dice que el proyecto era un ensayo clínico, es decir, la asignación de cada grupo fue aleatoria. Y otra pregunta que dice es, ¿se debe el éxito a otra fortaleza, al seguimiento de 3 meses? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Bernardo. Sí que era un ensayo clínico, sí que había asignación aleatoria. Entonces, claro, como lo que hacíamos era primero intervenir en el grupo control, o sea, en el grupo de intervención, perdón, y el grupo control lo hemos seleccionado de los pacientes que venían en aquel momento, pero no hacíamos nada, ¿vale? Entonces eran los que venían por la mañana también o por la tarde en ese día. Hemos seleccionado los controles, hemos intentado que fueran lo más similares a los pacientes del grupo de intervención. Entonces era así. Luego, cuando terminamos ya el periodo de intervención, los pacientes controles, que eran los que habíamos ya guardado, digamos, es cuando hemos empezado a explotar y a estudiar toda la información, toda la medicación que llevaban, etcétera. No sé si ha quedado claro. Y luego lo del seguimiento, pues nos queda todavía por verlo, pero yo creo que sí, que lo del seguimiento al mes y a los 3 meses yo creo que ha sido un punto muy fuerte del proyecto, ya que nosotros en el hospital sí que hacemos siempre asistencia, revisamos la medicación, contactamos con los médicos, pero nos faltaba ese plus de seguimiento a primaria, de contactar con los farmacéuticos de primaria. Ellos ya nos resolvían aspectos, ellos si era necesario contactaban con el farmacéutico de primaria, después hemos llamado al mes, si había alguna duda de la medicación o algún problema volvíamos a contactar con los médicos, o sea que yo creo que ese seguimiento sí que es un punto fuerte del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Eva. Otra pregunta dirigida también a la doctora Delgado, esta vez la hace Teresa Molina. Dice, de cara a la implantación en práctica real en entornos similares, ¿qué volumen de pacientes diarios supone un servicio como el descrito? ¿Cuál es el papel del farmacéutico de atención primaria? Vale, nosotros, a ver, en nuestro hospital depende un poco de cómo estén, porque esto es que salte la alerta en el programa de historia clínica. El paciente tiene que estar clasificado con nivel de intervención alto. Entonces, todo depende de que primaria son los que clasifican a ese paciente, digamos, ¿no? Lo estratifican. Entonces, nosotros más o menos, hombre, tenemos bastantes. En el turno de mañana, pues no sé, nosotros veíamos 2, 3 pacientes, algunos nos rechazaban participar en el estudio pues porque no querían firmar el consentimiento informado. A lo largo del día, pues sí que puede que vengan bastantes más. Pues no sé, a lo mejor un total de, no sé,
10 pacientes como crónico complejo clasificado con nivel de intervención alto, ¿vale? Que es la parte de arriba de la pirámide. En primaria lo que hacían era, cuando nosotros mandábamos el tratamiento conciliado al alta hospitalaria con las recomendaciones que habíamos hecho al médico de hospital y que el médico del hospital consideraba que necesitaba seguimiento por primaria, el farmacéutico de primaria revisaba todo este informe, si encontraba alguna discrepancia o algo que no le encajara bien, nos lo decía, y si no, directamente contactaba con el médico de primaria. Y después el farmacéutico de primaria sí que se citaba también periódicamente en su agenda a estos pacientes para hacerles seguimiento. Eso es un poco el papel que tiene. Luego nosotros nos comunicamos cuando ellos detectan cualquier problema de la receta, cualquier discrepancia, nos comunicamos, tenemos la aplicación Teams precisamente con lo que estamos ahora en las jornadas y nos comunicamos por ahí, bueno, y por otras vías, por supuesto, pero esa vía es muy dinámica. Ahora recientemente hemos activado la e-consulta y nos pueden contactar directamente los médicos de primaria, las farmacéuticas de primaria, y también estamos utilizando esa vía para aprovechar, o sea, en general, problemas relacionados con la medicación de pacientes complejos, pero en concreto estos también lo estamos aprovechando. Muchas gracias, Eva. Otra pregunta que va dirigida para la doctora Aparicio. La hace Susana Sánchez Fidalgo. Dice, si podría explicar algo más la fórmula que habéis desarrollado y cómo la habéis hecho, si está validada. Ay, madre mía. Uf, ahora no puedo. A ver, la fórmula, lo que hicimos fue de los pacientes que cumplían nivel 3 de cronicidad, más de 10 medicamentos y más de 75 años, calculamos el percentil 75 para cada uno de las consultas de atención primaria y las consultas de atención especializada. Entonces, a partir de ahí, es por eso que sale menos, porque a partir de ahí empezamos a contar que como que dieran peso a la fórmula. El caso de los ingresos y servicios de urgencias definimos porque, bueno, pues un ingreso es algo, en pacientes tan complejos como esto, es algo que puede darle mucha morbilidad, con lo cual decidimos ponerle un 20 y a las visitas de urgencias creo que era un 5. Validada no está, lo que sí que es cierto que los pacientes que nos salen de esa fórmula pues son pacientes muy complejos, con muchísimos medicamentos, con muchas patologías, con muchas especialistas que están alrededor del paciente, pero validada no está. Muchas gracias, Marta. Tengo por aquí otra que también va para la doctora Aparicio. La hace Aitana Rodríguez. Dice que ¿en qué momento dais el alta a los pacientes de vuestra consulta de farmacia? A ver, el alta la damos cuando hemos hecho el seguimiento de todas las intervenciones que hemos propuesto al médico. Es decir, claro, estamos hablando de que estos pacientes casi siempre están por encima de 20 medicamentos. Entonces, si tú quieres prescribir o cualquier, pues un antidepresivo, necesitamos mucho tiempo. Si quieres prescribir un opioide, necesitas muchísimo tiempo. Entonces, cuando ya hemos dado por finalizada todas las intervenciones y hemos hecho el seguimiento que consideramos necesario, entonces se le da de alta y se le da al paciente un teléfono en el que, en caso de que tenga cualquier duda, nos puede llamar. Todavía no hemos llegado a que haya pasado un año y no lo hayamos visto, pero la idea es que por lo menos una vez al año a estos pacientes se les dé una vuelta. Vale, por aquí dice también a Marta otra pregunta. Me parece que sois los únicos farmacéuticos de España que van a domicilio. Enhorabuena. Te lo dice Bernardo Santos. Es uno de los objetivos de la Asociación Americana de Farmacéuticos de Hospital. Dice, me ha gustado también que trabajan indistintamente con los clínicos de primaria y del hospital. Así que enhorabuena, Marta, de parte de Bernardo Claro, es Santos. que cuando empiezas a ver, no era la idea, pero cuando sacas los pacientes y te encuentras con ellos, te encuentras que muchos viven solos. Era un centro de salud además con una zona muy desfavorecida en la que había personas que a lo mejor vivían un segundo sin ascensor y no podían salir de su domicilio porque no podían andar. Entonces, bueno, pues tuvimos que cambiar el chip y pues además yo creo que el hacer una visita a domicilio para hacer una conciliación de la medicación es estupendo porque tú verdaderamente ves en qué entorno se tiene que tomar ese paciente los medicamentos, ¿sabes? Hasta qué punto tú le puedes exigir a ese paciente, bueno, exigir no, o ver hasta qué punto puedes llegar, o hay veces que hay que prescribir porque es que no se dan las condiciones para que ese paciente pueda llevar a cabo un tratamiento de 20 medicamentos. Entonces, yo creo que es una experiencia muy buena y muy positiva.
Muchas gracias, Marta. Una pregunta que quería hacerle yo a Angélica Quintero, con el proyecto que queréis desarrollar, en las variables que vais a medir, que queréis relacionar la sarcopenia con la alta carga anticolinérgica, me imagino que variables como la salud bucodental que pueden estar muy relacionadas también con la alta carga anticolinérgica por el tema de la serostomía, desnutrición, sarcopenia. Me imagino que la tendréis contemplado como factores confusores de la sarcopenia. Es que es muy difícil. Bueno, de hecho queremos es inicialmente un estudio transversal, ¿no? Para identificar quiénes serán los pacientes con sarcopenia y alta carga anticolinérgica para poder establecer lo suyo sería un estudio más de tipo de corte para poder establecer esas relaciones y poder controlar ciertos factores de confusión. Lo que nosotros hemos realmente es sencillamente el estudio transversal en el que es la evaluación geriátrica integral, en el que se incluyen diferentes a la parte del estado nutricional. Se ha cortado. Se ha cortado. Ahora se te escucha. Claro, en la parte de evaluación geriátrica, pues se incluye la parte de nutrición más profunda, no solo las medidas antropométricas. Hasta valores bioquímicos que se detectan de ciertos nutrientes que también son especialmente en esta población adulta, ¿no? Y que también puede estar relacionado con la sarcopenia, como el nivel sérico de vitamina D. Pero, pues lo que digo, apenas es una idea de proyecto que tenemos que ir ampliando bastante con muchas revisiones bibliográficas al respecto, pero para poder establecer una causa-efecto, lo suyo sí sería hacer un estudio de corte y no un estudio transversal como el que tenemos planteado. Muchas gracias, Angélica. Vamos a ver si tenemos preguntas. Tenemos que ir finalizando, porque nos queda muy poquito, pero me gustaría preguntarle a Raquel si conocéis o habéis identificado aplicaciones similares o que vayan orientadas a este taller de pacientes a los que queréis hacerle un soporte de atención farmacéutica más intensivo, si tenéis identificadas aplicaciones que puedan estar en el mercado o en el desarrollo que se estén utilizando para serviros como de referencia en este proyecto. Para pacientes crónicos complejos en general como tal, no. Y para pediátricos, mucho menos. La mayoría de aplicaciones, como he comentado en la presentación, son de tipo informativo. No, hay pocas aplicaciones que permitan una comunicación y una interacción bidireccional entre paciente y profesional. ¿Hay alguna aplicación desarrollada con el aval de la SEF para algunas patologías crónicas, en concreto para enfermedad inflamatoria intestinal, que sí que hemos identificado que cumple un poco con las mismas características del proyecto que nosotros queremos desarrollar? Bueno, pues me encantaría quedarme más tiempo hablando con vosotras y seguro que los que nos escuchan también, pero el tiempo nos apremia y os doy las gracias de verdad por vuestra presentación. Que tengáis mucha suerte, que gane quien, bueno, pues quien más se lo merezca o no sé qué deciros. Muchísimas gracias y vamos a dar paso a la siguiente mesa que nos están tiñendo ya. Venga, hasta luego. Elena, una cosita, por favor, las preguntas que han quedado sin responder en el apartado de preguntas y respuestas, si las ponentes pueden responderlas por ahí, ¿vale? Para que tengamos toda la información, ¿vale? Acceder a esta parte porque os he ido leyendo y quería que todas participaseis y si podéis ir respondiendo, pues magnífico. Venga, muchas gracias. Hola.